Muy buenos días, hermanos. Les saludo en la paz del Señor. Amén. Amigos y hermanos en Cristo que nos sintonizan a través de las redes sociales, les doy la bienvenida para poder ser enseñados por la palabra de Dios. Esta mañana, como siempre, vamos a dar inicio con una oración para que el Señor pueda guiar esta palabra. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso que tú nos permites estar delante de ti. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe para enseñar esta palabra profética, Señor. Este estudio bíblico basado, Señor, en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, Señor. Dios mío, te pedimos que nos guíes, nos enseñes, Padre, a través de tu palabra profética más segura, a la cual, dice tu palabra, debemos estar atentos, porque es una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta el día que se esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca. Señor, vivimos los últimos días y debemos estar atentos a la palabra profética. Debemos ser entendidos en los tiempos, porque estamos, Señor, muy cerca de la promesa del Señor, muy cerca del arrebatamiento de la iglesia. Señor, esta palabra que estamos enseñando es para advertir a todas las personas que deben prepararse su corazón, deben acercarse a Dios para no pasar estos años de tribulación que sobrevienen al mundo entero. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Les damos la bienvenida a todos los hermanos que nos ven y nos escuchan. Quisiera, antes de poder dar inicio a este estudio de los 7 sellos, hacer un resumen de todo lo que habíamos hablado la anterior semana. Habíamos hablado respecto a 3 aclaraciones respecto al libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 12, donde nos habla acerca de la manifestación del hombre de pecado, el inicuo. Sabemos que estamos hablando del anticristo. Habíamos aclarado 3 puntos bien importantes que debemos saber diferenciar. 1, la venida del Señor, que es un aspecto importante que trata la Biblia, de un aspecto físico que se va a palpar y se ha de ver, y todo ojo lo verá. Eso es la segunda venida de Cristo. Otro aspecto que este libro nos habla de Segunda de Tesalonicenses, nos habla acerca de nuestra reunión con el Señor. Estamos hablando y aclarando que se refiere a la promesa de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 al verso 17, donde nos habla acerca del arrebatamiento de la iglesia. Y otro aspecto que nos habla este libro, este capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, nos habla claramente del día del Señor. Hacemos una aclaración. Cuando la Biblia habla del día del Señor, no se refiere a la venida del Señor, ni tampoco al arrebatamiento. Se refiere a ese periodo de tiempo, la cual la Biblia lo llama tribulación, angustia de Jacob o gran tribulación. Se refiere a ese periodo de tiempo de 7 años. Haciendo esta aclaración, porque hemos podido notar y ver también 2 aspectos también importantes dentro de este libro. Cuando la Biblia habla de apostasía, no solamente se refiere a la apostasía de la iglesia, también se refiere a la apostasía universal que el anticristo va a promover. Habíamos hablado de un aspecto importante, que el anticristo se va a hacer pasar por Dios como si fuese Dios, y se va a hacer adorar como Dios,
Es una apostasía final, última, donde se manifiesta el anticristo. ¿Amén? Entonces, razón por la cual vemos que muchas doctrinas equivocadas, erróneas, inclusive se han apartado de la Biblia, creando su propia dogma, su propio estudio, su propio criterio, sin haber analizado los pasajes bíblicos. Entonces, por esta razón hacemos esta aclaración para dar inicio a este estudio de los 7 sellos en su primera parte. Es un estudio un poco extenso, pero vamos a tratar de resumirlo lo más que se pueda, hermanos, para que podamos entender y comprender las cosas y los eventos que van a ocurrir después del arrebatamiento de la iglesia. Y habiendo aclarado en el capítulo 4, y habiendo aclarado en el capítulo 5 y confirmando que la iglesia se va antes de la gran tribulación, ahora entramos en un momento de la historia del mundo en que se cumple la última semana del profeta Daniel. Estos 7 años donde Dios va a trabajar con la nación de Israel. Ya su parte con la iglesia acabó en el tiempo de gracia, cuando la iglesia se fue con el Señor Jesucristo. Ahora Dios trata con el pueblo de Israel. Nuestra atención tiene que estar dada en el pueblo de Israel y el mundo, porque va a ser el centro de todo nuestro estudio. Haciendo esta aclaración, empezamos el estudio de los 7 sellos en su primera parte. Los eventos que ocurrirán en la tierra durante los últimos 7 años, años de tribulación. Amén. Gloria al Señor. Vamos a empezar nuestro estudio de los 7 sellos haciendo un análisis de la palabra del Señor respecto a los 4 jinetes del Apocalipsis. Amén. En la gráfica podemos notar ahí 4 jinetes. A ver, ¿qué color es el caballo que monta el primer jinete? Es de color blanco. El que lo monta tiene una corona, tiene un arco. Amén. Y además, el que lo sigue detrás del jinete de caballo blanco, hay un caballo de color rojo. Amén. Y el que lo monta tiene una espada, una gran espada. Amén. Y detrás de él hay un caballo negro. Amén. A su nombre. Y el que lo monta tiene una balanza en su mano. Amén. Y el último jinete es de color amarillo. El caballo de color amarillo, y el que lo monta, dice la Biblia que se llama muerte. Amén. Y detrás de este jinete le sigue el Hades, el infierno, que en esos días va a alimentarse de almas de seres humanos. Amén. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Los 7 sellos, los 4 jinetes. Apocalipsis capítulo 6, verso 1 al 8. Sobre ese capítulo y esos versículos nos vamos a estudiar los primeros 4 sellos. Amén. Los primeros 4 sellos. Apocalipsis capítulo 6, verso 1 al 8. Capítulo 1, voy a hacer un resumen de lo que habíamos visto ya más antes. Dice la palabra en el verso 1 de Apocalipsis 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes. Amén. El primer ser viviente, según lo que hemos analizado en el anterior estudio bíblico, es el que abre, es el que le dice, primeramente dice la palabra, vi cuando el Cordero. ¿Quién es el Cordero? El Señor Jesucristo. Abrió uno de los sellos. Amén. Y oí uno de los 4 seres vivientes. ¿Quién es este ser viviente? Es el primer ser viviente, el que tiene cara de león. Amén. Que representa el poder de la fuerza del Señor.
decir como con voz de trueno, ven y mira, le dice al apóstol Juan. Y se acerca el apóstol Juan y miré, dice, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Escuchen bien, primera característica de este jinete, tiene un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. No habla de flecha, ¿ven? Este jinete no tiene flecha, tiene arco pero no tiene flecha. Y le fue dada, dice, una corona, número 3. Salió venciendo para vencer, salió conquistando, dice la palabra, y salió para conquistar. ¿Ven? Verso 3 dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente. ¿Quién era el segundo ser viviente, hermanos? ¿Quién era el segundo ser viviente? ¿Qué tipo de cara tiene? Cara de becerro, que decía, ven y mira. Y salió un caballo bermejo, un color rojizo como la sangre. Y al que lo montaba le fue dado, ¿qué? El jinete que lo montaba le fue dado poder de ¿qué? De quitar de la tierra la paz. Amén. En este segundo sello se quita la paz, no es a la mitad de la semana, como muchos nos han dicho. Inclusive yo, mi persona, había pensado que en la mitad de la semana, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción. No, no, en este sello, hermanos, se quita la paz, porque a partir del segundo sello ya vienen juicios tras juicio y todo es caos y destrucción, hermanos. Amén. A su nombre, a su gloria, porque las 7 trompetas, después de que acaban los sellos, vienen también las copas de la ira, puro juicio de Dios. No hay acá paz. Amén. Como muchos tal vez hemos creído, tal vez porque no hemos estudiado la palabra, pero aclaramos que en el segundo sello se quita la paz de la tierra. Claramente dice la palabra, quitar, tiene poder de ¿qué? De quitar de la tierra la paz. Y que además, que se maten unos a otros. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una guerra. Y se le dio una gran espada. ¿La espada qué significa, hermanos? Sabemos en el Imperio Romano, en los tiempos de Jesús, el Imperio Romano siempre manejaba escudos, manejaban ¿qué? Espada. ¿La espada qué es? Amén. ¿La espada qué es? No, la espada en este caso ¿qué es? No, no. La espada que maneja este jinete, ¿qué es? Es un arma que utiliza para dar muerte. Amén. ¿Sí o no? Ahora, en estos tiempos, esa espada significa las armas químicas, las armas nucleares, los proyectiles que son enviados de un lugar a otro. ¿Cuál es su objetivo? Dar muerte al ser humano. Eso significa la gran espada. Porque en ese tiempo acaso había esos misiles que hoy en día vemos. No había. El apóstol Juan veía una espada, pero eso simboliza, porque sabemos que en este tiempo, tal como nos dice el profeta Daniel en el capítulo 12, verso 4, nos dice ¿qué? Cierra las palabras de esta profecía. Amén. Dice, al último de este pasaje dice, y la ciencia se aumentará. Amén. Y eso es lo que vemos hoy en día. Hay un incremento de la ciencia, hay un aumento en la ciencia, en el conocimiento. ¿Amén? Como ha habido un conocimiento ha habido un aumento en la ciencia, así también en el conocimiento de las armas ha ido progresando. ¿Sí o no, hermanos? Si antes eran bombas nucleares, ahora ¿qué es lo que está pasando? Hay armas biológicas. Lo que está pasando en el mundo entero, ¿qué es, hermanos? Son armas biológicas. Amén. Verso 5 dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente. El Cordero, el Señor Jesús, abre el tercer sello. Dice,
Oí al tercer viviente. El tercer viviente es el que tiene cara de hombre, la imagen de Dios, que decía, ven y mira. Y miré, he aquí un caballo negro. Amén. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Eso representa, que hemos dicho, el hambre que vendrá a la tierra. Amén. La hambruna. Y la hambruna, ¿qué va a producir? Escasez de alimento, crisis económica. El alimento va a ser restringido. Amén. Y dice la palabra en el verso 6, oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario. Eso vamos a explicar, hermanos. Es el salario de un jornal diario. Amén. Por 2 libritas, por 1 kilo de trigo, la gente va a tener que trabajar todo un día para tener 2 libras. Y para tener 6 libras o 3 kilos de cebada, va a tener que trabajar todo un día. Amén. Pero no dañes el aceite ni el vino. Aquí nos dice que no va a afectarse el aceite ni el vino. Eso lo vamos a corroborar cuando estudiemos. Amén. El tercer sello, que significará no dañes el aceite ni el vino. Verso 7 dice la palabra, cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente, el que tiene cara de águila, que decía, ven y mira. Si nos damos cuenta, hermanos, los 4 seres vivientes están relacionados con cada uno de los juicios que Dios va a desatar en esos días. Amén. El verso 8 dice, y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba, ¿qué dice la palabra? Tenía por nombre, ¿qué? Aquí nos dice claramente, el jinete se llama Muerte. Y el Hades le seguía. Y le fue dado poder, autoridad sobre toda la 4ª parte, sobre la 4ª parte de la tierra. ¿Han averiguado, hermanos, cuánta cantidad estadísticamente tenemos? ¿Cuántos habitantes en la tierra actualmente tenemos? Era un estudio de investigación que vamos a averiguar, ¿no? ¿Amén? Dice, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Con los juicios que se va a desatar en el 2º sello, en el 3er sello y en el 4º sello, dice la palabra que van a morir. Amén. La 4ª parte de la tierra, los seres humanos, la 4ª parte. Por un decir, digamos, hay 100 habitantes. La 4ª parte, ¿cuánto sería? 25. Esas 25 personas van a morir. Es un decir, es un ejemplo. ¿Amén? Esto también lo vamos a ir estudiando cuando veamos el 4º sello. ¿Amén? Y el Hades le seguía. Cuando nos vamos a detener en este jinete para hacer un estudio profundo acerca del Hades, del infierno. ¿Amén? A su nombre. ¿Por qué lo he atrasado mucho este estudio del infierno, hermanos? Porque no era el momento. Tal vez no era el momento, o tal vez en ese momento no tenía un argumento o un sustento, tal vez bíblico, para ese tiempo en que tengo ya el estudio desarrollado, pero necesitaba que el Señor me guíe para hacerlo. ¿Amén? Y este es el momento propicio. Vamos a estudiar cuando hablemos del Hades, del infierno, porque en esos días el Hades va a ser alimentado, el infierno va a ser alimentado por la 4ª parte de la tierra. Amén. En este día vamos a dar inicio al primer sello, vamos a estudiar. ¿Amén? Cuando el Señor abre el primer sello, ahí ven, el primer sello está siendo abierto, da inicio a la salida del jinete del caballo blanco. ¿Qué características podemos ver en este jinete? Número 1, sale en un caballo blanco, no se olvide, 1, caballo blanco.
Número 2, el que lo monta se llama, ya hemos dicho, por el estudio extenso que hemos hecho. ¿Se acuerdan de la semana 70? Hemos hablado que el desolador es el anticristo. ¿Sí? El jinete del caballo blanco es el anticristo. Muchos han dicho durante todos los estudios que he podido ver y analizar que el jinete es el Señor Jesucristo. No puede ser, hermanos. ¿Cómo el Señor Jesucristo va a abrir su sello y al mismo tiempo va a salir? Es algo incongruente, ¿verdad? Si Él es el Cordero que abre los sellos y que Él mismo sea jinete al mismo tiempo, no tiene sentido. Y al menos en 2 de Tesalonicenses dice claramente que cuando la iglesia se vaya, entra en acción el anticristo. Él aparece, Él se manifiesta al mundo. ¿Sí? Entonces, este jinete, por el estudio que hemos hecho, hemos desarrollado profundamente el estudio de la semana 70, sabemos que este jinete es el anticristo. ¿Qué aspecto vemos? En su mano está un arco. Aspecto número 3. Tiene un arco. Pero la Biblia en ese texto del verso 2 no nos habla que lleva consigo flecha. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿O han leído alguna palabra donde dice que lleva flecha? Porque el arco es para apuntar como una flecha. ¿Amén? En la cuerda se apunta y se lanza. Pero no hay una flecha. No hay una flecha. La Biblia lo dice saeta. Número 4. Este jinete lleva consigo una corona. ¿Amén? 4 aspectos que debemos tomar muy en cuenta, hermanos, para analizar el primer sello, el jinete del caballo blanco. Ahora sí vamos a empezar. 1. El caballo blanco. El caballo blanco, según la historia, hablaremos solamente del animal. El caballo, ¿para qué se utilizaba, hermana Vicky? En los tiempos de Jesús, en los tiempos del Imperio Romano, inclusive en el Imperio Medo-Persa, en Babilonia, ¿para qué se utilizaban los caballos? Se utilizaba para ese animal, ¿para qué criaban? Para la guerra. Para la guerra. Dice en Proverbios dice, el caballo es usado para la guerra. Según la palabra de Dios tiene que ir sustentada, ¿verdad? Proverbios capítulo 21, verso 31 y Ezequiel 27, verso 14 nos aclara este aspecto. Proverbios 21, verso 31 dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Ahí nos habla que el caballo es utilizado para la guerra. Ezequiel 27, verso 14 dice, los de la casa de Togarma con caballos y corceles de guerra y mulos comerciaban en tu mercado. ¿Sí? Utilizaban caballos siempre para la guerra. Aspecto número 2. Los frenos que se utilizan en la boca del caballo es para obedecer al jinete que lo monta. Amén. En Santiago capítulo 3, verso 3 nos aclara este aspecto. Santiago capítulo 3, verso 3 dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. ¿Por qué estamos diciendo este aspecto? Porque sabemos que ¿quién es el que conduce al caballo blanco? El anticristo. Y ese caballo blanco, ¿qué se presenta, hermanos? El color. Ya sabemos que el caballo es utilizado para la guerra. El anticristo viene en forma pacífica. ¿Ven? Paz. Significa una paz, pero no una paz verdadera, una paz temporal. Promete que va a haber paz durante
mucho tiempo a un principio. Amén. El caballo blanco representa una paz temporal que ofrecerá el anticristo al pueblo de Israel y al mundo. En Daniel capítulo 9, verso 27 hemos estudiado, ¿se acuerdan? Isaías 28, verso 14 al 15 y verso 18, dice la palabra. Daniel 9, 27 dice, y por otra semana, está hablando de la última semana, la semana 70, el anticristo dice, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, a la mitad de los 7 años, hemos dicho 3 años y medio, dice la palabra, hará cesar el sacrificio y la ofrenda en el templo de Israel, amén, que va a ser construido. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, vendrá el anticristo a sentarse, a hacerse pasar por Dios en el templo de Dios, como si fuera Dios, hasta que venga la consumación, hasta que se termine, dice la palabra, y lo que se ha determinado se derrame sobre el desolador. ¿Sí? El anticristo va a ser vencido al final de los 7 años, en la guerra del Armagedón. Amén. Isaías 28, verso 14 al 15 y el verso 18 dice, por tanto, varones burladores que gobernáis, en ese momento va a haber hombres que van a gobernar, un presidente, ¿cómo le dicen ahora en Israel al que gobierna? Creo que tiene un nombrecito especial, ¿no? No le dicen presidente. El presidente tiene un nombre especial. En ese momento los que van a gobernar al pueblo de Israel dice que está en Jerusalén, oíd palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, porque sabemos que el anticristo traerá la muerte, hermanos. Ese pacto es una paz falsa, una paz mentirosa. E hicimos convenio con el Seol. Amén. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Y será anulado, dice, vuestro pacto con la muerte. Eso es verdad. A los 3 años y medio, el anticristo rompe el pacto. Amén. Y empieza a perseguir al pueblo de Israel. Y vuestro convenio con el Seol no se firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Si hacemos una comparación con el Señor Jesucristo, escuchen bien, los que dicen que este caballo es el Señor Jesucristo, amén, dice, veremos que en la guerra del Armagedón viene en un caballo blanco. ¿Bien? El Señor Jesús viene en un caballo blanco. Y los que le siguen, los cuales vamos a ser nosotros por fe, ya decimos que vamos a estar ahí. Vamos a ir también en caballos blancos. ¿Amén? ¿Qué va a traer ese jinete? Para traer la justicia perdurable, la paz verdadera. ¿En dónde vamos a poder eso ver? En Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Verso 14, verso 19. Isaías capítulo 32, versos 17 al 18. Isaías capítulo 9, verso 6. Jeremías capítulo 33, verso 6. Y Ezequiel capítulo 37, verso 26. ¿Qué dice la palabra? Dice Apocalipsis capítulo 19, verso 11, dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba, ¿qué? Fiel y verdadero. ¿Quién es ese? El Señor Jesucristo. Y con justicia juzga y pelea. Apocalipsis capítulo 19, verso 14, dice, y los ejércitos celestiales, los cuales nosotros vamos a hacer, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Amén. Nuestras vestiduras.
¿Quién le seguían? Dice, le seguían en caballos blancos. Por eso digo, hermanos, que en el reino de nuestro Padre Celestial hay caballos preparados para cada uno de nosotros. ¿Ven? Tenemos nuestro caballito reservado por Dios. Cuando vengamos a reinar con nuestro Señor los 1000 años, vamos a bajar detrás del Señor, vamos a seguirle en unos caballos blancos. Amén. Apocalipsis 19, verso 19 dice, vi la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Isaías 32, versos 17 al 18 dice, y el efecto de la justicia será paz. Amén. Lo que va a traer el Señor, ¿qué dice? El efecto, el resultado de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, el trabajo de la justicia va a ser ¿qué? Reposo y seguridad. ¿Para qué? Para siempre. Eso es lo que Dios promete. Pero el anticristo, ¿qué promete? Una paz eterna. Pero eso va a ser temporal. ¿Quién sabe? Va a ser 9 meses solamente. O quizás 6 meses. O quizá 1 año. No lo sabemos. Pero va a ser temporal. Amén. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras, en recreos de reposo. Habrá un descanso en el Señor. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y príncipe de paz. Ese es el verdadero príncipe de paz. Amén. Jeremías capítulo 33, verso 6 dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Quién tiene paz abundante? El Señor. Ezequiel 37, verso 26 dice, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo, pacto eterno, será con ellos. Ese es el pacto que Dios va a hacer con el hombre, con los redimidos de Dios. Pero el pacto de paz que el anticristo traerá, durará poco tiempo. Estableceré y los multiplicaré, pondré mi santuario entre ellos para siempre. Amén. Entonces, si nos damos cuenta, no es el jinete del caballo blanco, el que sale el primer sello, no es el Señor Jesús, es el anticristo. Amén. No podemos confundir a los hermanos, porque por cada palabra, dice el Señor, que enseñemos vamos a dar cuenta. Este estudio lo he hecho durante varios años, hermanos. Yo dudaba, yo pensé que era el Señor Jesucristo inclusive, porque así había yo escuchado hablar a muchos, pero a través del estudio de la palabra, a través de una intimidad con Dios, he podido entender y saber que el primer jinete es el anticristo. Y a través de la palabra de Dios. Dice, otra comparación del caballo que montarán el Rey de Reyes y los elegidos y fieles, llevarán grabados sobre las campanillas de los caballos blancos un nombre inscrito. ¿Qué dice? Santidad a Jehová. ¿El caballo del anticristo llevará eso? No lleva eso. Por eso sabemos que no es el Señor Jesucristo, sino el anticristo. ¿Dónde nos dice eso? En Zacarías 14, verso 20. ¿Qué dice Zacarías 14, 20? En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, ¿qué dice?
santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. ¿El anticristo trae santidad? No. ¿Detrás de él qué viene? Eso nomás tienen que diferenciar y analizar. Detrás del anticristo, ¿qué viene? El segundo jinete. ¿Qué trae consigo? Guerra. Detrás del jinete del segundo jinete, ¿qué viene? Hambre. El negro. Y después, ¿qué viene? El tercer jinete. El hambre. ¿Ves? Y después viene la muerte. Pero ahora, haciendo una comparación con el Armagedón, detrás del jinete viene a hacer guerra contra el anticristo. Pero no va a utilizar armas nucleares el Señor. El anticristo sí va a utilizar armas biológicas, armas ultramodernas para derribarnos a nosotros, al Señor y a nosotros. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero les vencerá, dice la palabra. Amén. A su nombre. Gloria. Detrás del Señor Jesucristo viene su ejército. Y cuando ponga el Señor su pie en el monte de los olivos, dice la palabra. Se han escuchado bien claramente en la visión del rey Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel, donde el Señor le revela a Daniel que una piedra es cortada de una montaña, hiere la imagen en los pies, hiere al reino del anticristo, lo desmenuza totalmente, lo hace polvo. Dice, de esa piedra se hace una montaña grande. ¿Qué dice? Que el reino del Señor será perdurable. Con eso nos damos de cuenta que detrás del Señor Jesucristo viene un reino de 1000 años. Así fácilmente ustedes van a poder darse cuenta que lo que otros hablan no hacen un análisis profundo. Nos confunde. Por eso es necesario irse a la palabra, analizarlo a profundidad. Amén. Entonces, con este estudio estamos dándonos cuenta que el jinete del caballo blanco es el anticristo. Y el caballo blanco es usado para la guerra. Amén. El caballo de color blanco representa una paz temporal. Amén. Aspecto número 2. El jinete es el anticristo. Amén. El jinete es el anticristo. El anticristo será judío de la tribu de Dan. ¿Por qué afirmamos esto? Esto está en Génesis capítulo 49, verso 17. Dice la palabra, Génesis 49, verso 17. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. ¿Sí? Será serpiente junto al camino. ¿Sí? A su nombre. Y víbora junto a la senda. Entonces, con esto estamos confirmando, y además, si usted, hermano, hermana que me ve, hace un análisis, cuando vemos los 144,000 sellados en el libro del Apocalipsis, no aparece la tribu de Dan. A ver si pueden ver la palabra de Dios en la parte donde están los 144,000 sellados. No menciona la tribu de Dan. Por eso creemos, por eso yo creo, en mi opinión personal, que el anticristo será judío, porque los judíos no recibirán a uno que no sea judío. No lo van a recibir como Mesías. Tiene que ser de su mismo linaje. Amén. A su nombre, a su gloria. El anticristo será homosexual. ¿Dónde lo vemos? Daniel capítulo 11, verso 37. Dice,
Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. No hará caso ni del amor de las mujeres. No se va a enamorar de las mujeres. Por eso entendemos que el anticristo nos advierte que viene el anticristo. Muchos han dicho y han aseverado que no hay esa palabra anticristo en la palabra. Eso es mentira. Amén. En primera de Juan capítulo 2, verso 18 nos dice la palabra claramente. Primera de Juan capítulo 2, verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Qué es anticristo, hermanos? ¿Cómo definimos la palabra anticristo? Anti, ¿qué significa? Antes de Cristo. Contra Cristo. Porque dice la palabra que contra todo objeto de culto va a querer ser adorado como Dios. ¿Sí? Por esto conocemos que es el último tiempo. Su advenimiento es por obra ¿de quién? De Satanás. Cuando hablamos de advenimiento, su manifestación, su venida, es por obra de Satanás. ¿Dónde nos dice eso? En segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 9. Dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Otro aspecto, su aparición es cuando la iglesia de Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, se ha quitado de la tierra. ¿Dónde nos habla eso? En segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 6 al 8. Dice la palabra, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, dice, escuchen bien. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Con qué lo va a matar al anticristo? Con el espíritu de su boca y con su gloria, con su resplandor. ¿Sí? ¿Qué es lo que lo detiene? La iglesia, pero no una iglesia débil, una iglesia llena del Espíritu Santo. Eso es lo que lo detiene. Eso ya hemos explicado, ¿se acuerdan? Hemos estudiado en el arrebatamiento, que mientras la iglesia esté en la tierra, tenemos el poder para echar fuera a Satanás. Bien claro dice en Lucas 10, 19, he aquí que yo les doy poder para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dará daño. Amén. A su nombre. En Marcos 16, verso 15 en adelante nos dice la palabra de Dios claramente, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Dice o no dice, hermanos? La iglesia tiene la autoridad de echarlo fuera al mismo anticristo. Si se manifestaría, lo echaríamos fuera.
porque la iglesia está aún. Eso es lo que lo detiene. ¿Amén? Y además en Mateo capítulo 16, verso 18 en adelante, nos habla también que el Hades, el infierno, no van a prevalecer contra la iglesia. Mientras la iglesia esté aquí, el infierno huye. ¿Amén? No puede manifestar, porque ¿de dónde va a venir el anticristo? Del infierno mismo. Por eso que no se puede manifestar. Cuando la iglesia se vaya, el mundo va a entrar a una oscuridad. Ahí es cuando el anticristo se va a presentar. Cuando no va a haber nada de impedimento, ni obstáculo. ¿Eh? A su nombre, Gloria. a su gloria. En la Biblia, el anticristo es nombrado como la bestia. Apocalipsis capítulo 13, verso 1 al 10. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. Amén. El mar representa ¿qué? Pueblos, muchedumbre de personas, naciones. Vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Amén. Si ustedes se acuerdan, ¿verdad? De la estatua de Nabucodonosor. La parte de los pies, ¿qué tiene? Barro cocido, ¿qué más? Parte de hierro. ¿Y en sus pies qué tiene? 5 dedos. 5 más 5, 10 dedos. Esos 10 dedos representan los 10 cuernos en esta visión que el Señor le muestra a Juan. Amén, dice. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, dice, Satanás, le dio poder y su trono y grande autoridad. ¿Cuál es su trono del diablo? La tierra. Está reinando. Él dijo, cuando se acuerdan cuando le ha tentado al Señor Jesucristo, ¿qué le ha dicho Satanás al Señor Jesús? Cuando le ha dicho, si postrado me adorares, yo te voy a entregar este mundo porque a mí ha sido entregado. Todos los reinos de este mundo están a cargo de Satanás. Y el mundo está bajo el maligno. ¿Se acuerdan ese texto que hemos visto en Primera de Juan, capítulo 5? No me acuerdo el versículo, pero en ese capítulo nos habla que el mundo entero está bajo el maligno. Pero en ese momento dice la palabra, conforme a esta escritura, dice que el trono será entregado, la tierra será entregado al anticristo y tendrá autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Va a pasar lo mismo que el Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo lo han matado, ¿verdad? Ha muerto en la cruz del Calvario. ¿Sí o no, hermanos? Igual va a simular una muerte. Escuchen bien. Va a ser herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Satanás había dado autoridad al anticristo. Y adoraron al anticristo diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo? 42 meses. 3 años y medio.
Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió, hacer guerra contra los santos. Va a hacer guerra contra los santos. Por eso dice la palabra, salió venciendo para vencer. También se le dio autoridad. Amén. Aquí escuchen bien. Se le dio autoridad al anticristo sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Qué quiere decir eso? Que va a gobernar en todo el mundo. Va a ser el último gobierno. El último gobierno. Y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué? Palabra poderosa. Amén. Los que no estaban escritos en el libro del Cordero, ¿sí?, que fue inmolado desde el principio del mundo. Dice, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Viene como ángel de luz, viene disfrazado. ¿Dónde nos dice eso? Segunda de Corintios capítulo 2, verso 11. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 13 al 14. Veamos lo que dice la palabra. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre ustedes, sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, sus estrategias, ¿amén?, sus planes. Segunda de Corintios 11, 14 dicen, y no es maravilla, porque el mismo Satanás, escuchen bien, se disfraza como ángel de luz. Por eso es necesario, hermanos, tener discernimiento. Nosotros podemos pensar que cuando oramos a veces Dios puede darnos visiones, pero Satanás igual puede aparentar ser el Señor Jesús, pero sin embargo puede ser el mismo Satanás, disfrazado como el Señor Jesús. Se disfraza. Amén. Por eso en este último tiempo la iglesia tiene que tener el don de discernimiento de espíritu, para saber diferenciar lo que es de Dios y lo que es del diablo, para saber diferenciar visión de Dios, visión del diablo, sueño de Dios, sueño del diablo. ¿Amén? Igual, lo mismo va a ser, va a aparentar morir y va a resucitar como el Señor Jesús. ¿Cuál es la Trinidad diabólica, hermanos? ¿Alguien me puede decir? Diablo, su hijo, el Padre, Hijo y ¿qué más? Nuestro Dios, su Trinidad, ¿cómo es? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El dragón, la bestia, ¿quién más? Cristo. Y el falso profeta. ¿Cómo imita el diablo? ¿Se han dado cuenta? En todo aspecto imita. El Señor Jesucristo viene a luchar, a guerrear contra él en caballo blanco. El anticristo, ¿de qué viene? En caballo blanco. Una paz que va a durar breves meses o un año máximo. Pero el Señor cuando viene, ¿qué viene a traer? Una paz que va a durar 1000 años y después una eternidad. Eso dice la justicia perdurable. Viene a sellar la visión y la profecía. Amén. A su nombre, Gloria. a su gloria. El pueblo de Israel rechazó a Jesús. Eso sabemos a través de la historia. No lo han recibido, no lo han aceptado. Pero al anticristo lo recibirán. Juan capítulo 5, verso 43.
Dice, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a éste recibiréis. Al anticristo lo van a recibir como pan caliente. ¿Por qué? Porque vendrá a solucionar la crisis económica que hoy en día el mundo está sufriendo. Vendrá como un salvador. Vendrá a hacer un pacto de paz y seguridad en el Medio Oriente. Israel con los países árabes. Amén. Lo van a recibir. La nueva era, todos esos organismos mundiales que conocemos, lo van a recibir. Pero a Jesús no lo reciben. No lo recibieron. Y aún en Israel no creen que Jesús era el Hijo de Dios. Cuestionan su nacimiento. Piensan que Jesús adulteró, porque estando con José, María apareció embarazada. Hasta ese punto llegamos. Por eso el Señor juzga con justo juicio y pelea. Amén. Otro aspecto importante. Para terminar, el jinete, que es el anticristo. Si hacemos una comparación con el primer gobernante mundial, ¿quién era el primer gobernante mundial, hermanos? Hemos hablado. ¿Quién era? La hermana Vicky, ¿quién era el primer gobernante mundial? ¿Qué torre se llamaba esa torre que edificó? Grande. ¿Quién era ese gobernante? Tenemos que saber. Porque vamos a hacer una comparación, hermanos. Nimrod. ¿Dónde nos dice esto? En Génesis capítulo 10, verso 8, versículo 10, Primera de Crónicas 1:10. Dice la palabra, Génesis 10, verso 8. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. En el verso 10 nos dice, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calme, en la tierra de Sinar. Primera de Crónicas 1:10 dice, Cus engendró a Nimrod, este llegó a ser poderoso en la tierra. Amén. Pero en el capítulo 10 de Génesis, verso 8 nos dice que fue el primer poderoso en la tierra. Por eso es necesario, hermanos, analizar. En un pasaje nos dice que es el primero, pero aquí solamente llegó a ser poderoso en la tierra. No especifica. Por eso es necesario escudriñar la palabra. Amén. Yo había Primera Crónicas 1:10, pero me han dicho que es el primer poderoso. Entonces he ido escudriñando y he visto que en el verso 8 nos dice que ha sido el primer gobernante mundial de la tierra. Amén. Aquí hemos acabado el segundo aspecto o característica del jinete, que es el anticristo. Tercer aspecto que vamos a tomar en cuenta para poder aclarar y ver qué representa el arco. El arco es considerado como un arma de un cazador. Aquí vamos a aclarar, en Génesis capítulo 27, verso 3, nos habla del arma de un cazador. ¿Se acuerdan de Isaac? Isaac estaba ya un poco ciego, ya cuando ya estaba viejito ya. Antes de morir le pide a su hijo Esaú que le prepare, amén, que le prepare un plato de lenteja, no me acuerdo muy bien el nombre del platillo, y anda y ve y caza, le dice, amén, y tráeme y te voy a bendecir. ¿Se acuerdan de la primogenitura, no? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver
Génesis 27, verso 3 dice, toma pues ahora tus armas, tu aljaba. ¿Qué dice? Tus armas, escuchen bien, tus armas, tu aljaba y tu arco. ¿Amén? Tu flecha, ¿me ve? Y sal al campo y tráeme caza, o sea, trae un animalito, seguramente una liebre, seguramente tal vez algún animalito, ¿verdad? Y tráeme y prepárame. Entonces aquí nos aclara que arco había sido un instrumento de un arma específica para cazar animales o matar personas. Amén. Porque para eso utilizaban en los tiempos. Si hacemos una comparación entre Nimrod, que fue considerado como vigoroso cazador, Génesis capítulo 10, verso 9, y el anticristo será un cazador de almas, Apocalipsis 6, verso 8, Apocalipsis 14, verso 9 al 11. ¿Qué dice la palabra en Génesis 10, 9? A ver, vamos a ver. Génesis 10, 9 dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Amén. El primer gobernante fue un cazador. Pero el anticristo será un cazador de almas. Apocalipsis 6, verso 8. Dice, miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Va a morir la cuarta parte de la tierra, la cuarta parte de los seres humanos. Amén. Otro aspecto del arco. Es utilizado como arma de guerra. ¿Amén? ¿Dónde nos dice eso? En Génesis capítulo 48, verso 21 al 22. Segunda de Crónicas 17, verso 17. Salmo capítulo 7, verso 12. Vemos. Génesis 48, verso 21 al 22 dice, y dijo Israel a José, he aquí yo muero. Jacob le está hablando a José, pero Dios estará con ustedes y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Había hecho guerra contra los amorreos, amén, con espada y con arco. Esos eran los instrumentos de guerra. ¿Amén? Segunda de Crónicas 17, verso 17 dice, de Benjamín, Eliada, hombre muy valeroso, y con él 200,000 armados. ¿Con qué? De arco y escudo. Salmo 112, si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. El arco no trae consigo la saeta, flecha, lo cual nos indica que viene en forma pacífica. ¿Sí? Pero luego de la aparición del segundo jinete viene la espada, símbolo de la guerra que habrá en aquel tiempo. Apocalipsis 6:4 dice, y salió un caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces, solamente aparentemente a un principio aparece como un hombre de paz, seguridad, todo va a estar bien, y de repente
viene la guerra. ¿Amén? Va a ser tremendo. Y por último, vamos a ver la corona que lleva consigo el anticristo. Será jefe del imperio romano revivido, porque sabemos muy bien que su reino será caracterizado por los pies, parte de hierro, parte de vaso cocido. Amén. ¿Dónde nos dice eso? Daniel 7, versos 7 al 8 y Daniel 2, versos 40 al 43. Daniel 7, versos 7 al 8 dice: después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y aquí una cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía, ¿qué? 10 cuernos, como del Apocalipsis, ¿se acuerdan? La bestia que subía del mar, tenía 7 cabezas y 10. ¿Qué quiere decir? Esos 10 cuernos son 10 países que van a gobernar con el anticristo una hora, dice. ¿Han escuchado eso? En el libro de Apocalipsis. Le darán, gobernarán con él una hora. Cuando aparece el anticristo, dice que 3 naciones van a ser derribadas. Por eso dice la palabra, salió venciendo para vencer. Amén. Dice, verso 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía dentro de ellos. Y delante de él, escuchen bien, fueron arrancados ¿cuántos? 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre. Ese es el último reinado. Los cuernos representan los reinos, amén, los países. Tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ese es el cuerno pequeño, amén. Daniel capítulo 2 verso 40 al 43, en la visión de la estatua de Nabucodonosor, dice: y el cuarto reino, escuchen bien, será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Sabemos que en la historia el imperio romano fue uno de los imperios más crueles de la historia. Hicieron barbarie de la humanidad, torturaron. La Biblia nos dice cuando invadieron en el año 70, ¿se acuerdan cuando hemos estudiado la semana 70? Cuando Tito invade Jerusalén, se cumple la profecía de Jesús, ¿no ven? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entran a la ciudad, violan a las mujeres, matan a espada, todo. Y otros huyen. Ahí se destruye el segundo templo que los judíos habían construido. Amén. Y cuando dice Daniel 2, verso 40 al 43, 41, y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, será un reino que dividido, mas habrá en algo de la fuerza del hierro, o sea, va a haber la parte del reino de Roma, pero el reino de Roma revivido, restaurado, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos, escúchenme, de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Porque esas son la piedra que cae de la montaña, lo derrumba. ¿Por qué cae en el pie? Porque es barro cocido, mezclado con hierro. Un reino frágil
en parte y en parte fuerte. Justo en los pies. Y en los pies, ¿quién va a gobernar, hermanos? ¿Qué simboliza los pies? El reinado del anticristo. En la visión del rey Nabucodonosor significa reino, poder, fuerza y majestad. Daniel 2:37. La corona significa, en la visión del rey Nabucodonosor, reino, poder, fuerza y majestad. Daniel capítulo 2, verso 37. Estamos aclarando. Dice: tú, oh rey, rey de reyes, porque el Señor del cielo te ha dado, ¿qué? Reino, poder, fuerza y majestad. Eso significa la corona. Porque el rey de Babilonia, el primer reino que gobernó este mundo fue Babilonia, la cabeza de oro. Daniel 11, verso 21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, a la cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Recibirá el reino del mundo con halagos. Daniel 11, 21. Habíamos leído, vamos a volver a leer. Daniel 11, 21 dice: le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso. O sea, va a ser de manera inesperada, va a aparecer el anticristo cuando la iglesia se vaya. Y tomará el reino, ¿con qué? Con halago. ¿Quién como la bestia? ¿Quién como este gobernante que nos ha sacado de la crisis? Todo se va a solucionar ahora. Ya se han ido esos cristianos, se lo han llevado los extraterrestres, los platillos voladores, así van a decir. Por eso es que están apareciendo muchas apariciones en diferentes partes del mundo. Pero a mi parecer, mi opinión personal, hermanos que me ven, son imágenes creadas por los hombres para hacernos creer que existe vida extraterrestre. Los demonios son extraterrestres, no son de este mundo, son del reino espiritual. Ellos también pueden disfrazarse, pueden crear naves así, hacer aparecer, pero sin embargo no son. Solamente Dios creó vida en el planeta Tierra. Amén. Su reinado, gobierno mundial, durará 3 años y medio. En meses, 42 meses. ¿Dónde nos dice eso? Daniel 7:25 y Apocalipsis 13, verso 4 al 5. Su reinado, su periodo de gobierno. Amén. Durará 3 años y medio. Daniel 7:25 dice: hablará palabra contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Amén. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de tiempo. Tiempo, 1 año. Tiempos, 2 años. 1 año más 2 años, 3 años. Y medio tiempo, la mitad de 1 año. 3 años y medio. Apocalipsis 13, verso 4 al 5. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, y diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar, periodo de gobierno. Durará 42 meses. ¿Sí? 3 años y medio. Hará su voluntad y será orgulloso. Daniel 11:36.
Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo que ha sido determinado se cumplirá. Amén. El anticristo piensa que va a vencer al Señor, pero al final de los 7 años va a ser destruido con el resplandor de su venida, con el espíritu de su boca del Señor. Al final le quitaron su dominio para ser destruido y arruinado hasta el fin. Daniel 7:26 y 2 de Tesalonicenses 2:8. Dice la palabra. Daniel 7:26. Pero se sentará el juez. ¿Quién es el juez? Señor Jesucristo. Y le quitarán su dominio. ¿A quién? Al anticristo. Para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Cuándo le quitan el dominio? A ver. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo le quitan el dominio? Su reino. ¿Cuándo le quitan? Después de los 3 años y medio. Ya no tiene reino. Y luego es juicio tras juicio hasta que llega el día de la guerra final. Del Armagedón. Hasta ese día. Es arruinado su reino. Segunda de Tesalonicenses 2:8 dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará. Escuchen bien, nuevamente estamos volviendo a recalcar, con el espíritu de su boca. ¿Cuál es el espíritu de su boca? Su palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y destruirá con el resplandor de su venida, porque vendrá en gloria, vendrá con una luz resplandeciente. Amén. En su venida. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver la próxima semana el segundo sello. Amén. Vamos a ver 3 aspectos importantes. 1, el caballo bermejo, que tiene un color rojo. Vamos a ver a través de la escritura qué representa el color rojo. Número 2, el que lo monta se llama guerra. Quita la paz para que se maten unos a otros. ¿A través de qué se quita la paz? A través de la guerra. Número 3, tiene una gran espada. ¿Esa espada qué se llama? Todo tipo de armas que se utilizan en la guerra. Que Dios bendiga esta palabra. Y hermanos, vamos a seguir estudiando los 6 sellos que nos restan, hermanos. Que Dios bendiga.